Hola Libra, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Libra, este espacio fue creado pensando en ti. Vamos a estar hablando esta semana de finanzas y economía. Libra, vamos a ver cómo están esas finanzas para ti en este fin de mes y comienzo del otro. Vamos a ver cómo están los Libras comprometidos, cómo le está yendo en sus finanzas, cómo han ido esos gastos. Bueno, Libra. Parece ser que un gran número de Libras ha tenido pérdidas debido a situaciones de salud y se ha visto envuelto en situaciones de pérdida económica. Bueno, Libra, esto tiene solución. Siempre te he dicho que hay que cuidar mucho el cuerpo físico, hay que cuidar la salud para que se vea reflejado en nuestras finanzas, en nuestra vida diaria. Eso va a ir pasando en la medida que vaya transcurriendo la semana. Claro, esto también tiene que ver cómo te sientes mal de salud, entonces ha habido discusiones, has entrado en situaciones un poco no agradables y esto ha llevado a que has perdido negociaciones, otros han perdido su trabajo. Entonces vamos a empezar a renovar estas cosas porque sí, claro, hay un grupo de Libras que sí que está reflexionando que las cosas le están yendo mejor, hay trabajo, entonces la vibración va subiendo, la vibración va mejorando. Recuerda, Libra, que estamos hablando de este Libra que está comprometido, que está casado y que tiene que cuidar su empleo o cuidar su empresa, cuidar a sus trabajadores, llevarse en armonía, tratar de que las cosas fluyan y vayan mucho mejor, porque de esto depende que el dinero también fluya. Recuerda que el dinero es una vibración alta y hay que mantenerla, hay que mantener las buenas ideas, hay que mantener la amistad con los compañeros de trabajo, con nuestro entorno, para que la economía fluya. Entonces, este grupo de Libras que está pasando por esta situación, esta semana va a entrar un poco más en razón, ya que va a comenzar a fluir todo lo que tiene que ver con el trabajo. Libra, recuerda que uno de tus dones es la conversación. Te agrada tener amistades, te agrada conversar, te agrada compartir. Entonces, este don hay que usarlo, hay que llegar a un momento que hay que usarlo. También hay que, en determinados momentos, dejar pasar las cosas, hay que ceder y conversando se entiende la gente, escuchando los puntos de vista de los demás. A veces entramos en conflicto porque no escuchamos qué es lo que quieren los demás. Y cuando tenemos ciertos cargos, pues nos vamos a las primeras porque creemos que podemos controlar la situación. Pero hay que trabajar en grupo. No importa si eres el dueño, no importa si eres el trabajador que barre la empresa, lo importante es trabajar en un grupo, lo importante es llevar una armonía para que esto fluya. Entonces hay un grupo de libranos que sí, que las situaciones les están yendo bien, que ya comienzan a ver el fruto de las inversiones que hicieron. Aquel que comenzó a trabajar y al inicio las cosas no iban bien, pues ya están viendo también los resultados. Qué bueno que hay un grupo que sí está funcionando y está fluyendo. Y por supuesto también hay mucha preocupación, ya se están terminando las vacaciones, comienzan las clases, comienzan los gastos, comienza el movimiento, pero también comienza el fluir de ideas, el fluir de negocios, el fluir de firmas. Entonces hay que equilibrarse. Eres un signo bastante equilibrado, así que vamos, Libra, y anótate ese punto a tu favor. Conversa con las personas y retoma tus finanzas porque de eso se trata. Libra, sabes que esta es una consulta, una lectura general. Si te gustó la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un comentario, por favor. Si deseas una consulta privada, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Vamos a ver cómo está esa semana
para los libranos que están solteros, solteras, cómo está funcionando su vida. Pues sí, también algunos están en ese movimiento de discusiones, de peleas, no están viendo las oportunidades que se están presentando. Bueno, Libra, ¿qué pasa? A subir ese ánimo, a subir esa vibración, a calmarnos un poquito. Sabemos que hay momentos en los que nos molestamos y las cosas se salen de control, pero es el momento de entrar nuevamente en ese control. Hay libras que se han sentido engañados con los empleos que les han ofrecido, otros que han hecho inversiones y esto no salió bien, pero hay una gran parte de libras que sí que las cosas les están saliendo bien, que tienen bastante trabajo, hay bastantes oportunidades. Entonces esta vibración se va a unir a ti, sí, a este otro grupo de libras que está un poco cabizbajo, si levantas el ánimo. Recuerda que a veces pues hay que mirar al otro lado, ver qué es lo que está pasando y de qué forma podemos arreglar lo que sucedió. Si perdiste dinero en una inversión, me imagino que no fue todo porque eres un signo bastante equilibrado con respecto al dinero, te gusta mantener el dinero, inviertes pero no todo. Por supuesto, pérdida siempre es lamentable, nos hace rabiar y muchas veces lloramos de la misma rabia, pero vienen momentos mejores, vienen oportunidades, así que esos sueños que tenías pues se van a cumplir, porque si se te cayó un negocio, pues otros van a florecer porque sale firma, salen situaciones que ya se están arreglando, firmas que vas a terminar, contratos que vas a llevar a cabo. Entonces esto va a solucionarse. Entonces, bueno, llorar lo que hay que llorar, rabiar lo que hay que rabiar y ver la oportunidad que se está presentando, porque sí, la oportunidad se va a presentar. No hay mal que dure 100 años, así que hay cosas que se salen de control, dinero que se pierde, pero eso lo vas a recuperar. Entonces cálmate un poco, no sigas con la rabia, usa el don de la palabra que te funciona muy bien, haz nuevas amistades y las cosas van a seguir fluyendo. Vienen gastos, por supuesto ya se salió de vacaciones, entonces vienen ajustes que hay que hacer y eso lleva a gastos también. Hay libras que están cambiándose de ciudad, que están cambiándose de trabajo y esto también ocasiona gastos, pero hay una recuperación. Quizás no con la rapidez que tú deseas, pero la recuperación ya está comenzando. Cuando comienza vibracionalmente la recuperación, pues entonces si te unes a eso, las cosas van a fluir. Así que un poco de calma, porque sí, las oportunidades están allí. Hay un grupo de Libra que se enamoraron en el trabajo. Estas situaciones se salieron de control y bueno, lamentablemente hay que enfrentarse a lo que viene, pero siempre mantenerte en calma, o sea, evita un poco las discusiones, evita enfrentamientos dolorosos, que no se digan cosas que después te puedas lamentar de ello. Recuerda que el trabajo y la entrada de dinero es importante y por más situaciones que hayan sucedido, siempre se pueden solventar conversando, llegando a acuerdos y situaciones que pues, tienen que terminarse, pues que se terminen y la vida continúa. Así que un poco de calma esta semana, Libra, un poco más de conversación, de sosiego y tranquilidad, porque si hay fluir de dinero, si hay fluir de oportunidades, pero no te enfoques en la parte negativa, enfócate en la parte productiva de tu vida, que de eso se trata esta semana. Se trata de mantener las finanzas elevándose y se trata de estar bien económicamente. Entonces, eso hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Bueno, cuidando también nuestro entorno, nuestras amistades o
o cuidando esa amistad que tenemos entre compañeros. Si hubo errores, pues corregirlos y continuar, porque hay que seguir en armonía. Queramos o no, de nada nos sirve mantener rabias porque eso no nos va a dar productividad. Bueno, Libra, deseando que tengas una semana exitosa, deseo que por favor utilices más el don de la palabra. Éxito, Libra.